Mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy vamos a analizar con detenimiento y con expertos en el tema todo lo relacionado al asesinato de Carmen Paredes. Hoy se ha declarado culpable Pablo Casellas y ha generado una polémica muy grande esta declaración de culpabilidad y la cantidad de años que supuestamente este hombre va a cumplir en la cárcel. Se especula mucho sobre eso. Entre otros temas lo vamos a discutir extensamente con las figuras más importantes en la discusión de esto y además, de forma especial, vamos a tener un panel aquí de asesores de abogados para que asesoren a Jugando Pelota Dura y estarían también básicamente asesorando el país en esta discusión. Aquí está don Alex Delgado, nuestro compañero de trabajo. Alex, bienvenido como siempre. Y también tengo a nuestra compañera de trabajo, Denise Pérez, que es la jefa del periódico de Noticel, y también a la licenciada Anabel Sloan. Gracias por estar aquí a las 2. Buenas noches a ustedes, buenas noches a todo Puerto Rico. Buenas noches, Puerto Rico. Acá tenemos algo muy particular. Aquí está con nosotros la jefa de los fiscales y quiero agradecerle que esté con nosotros hoy, Jessica Correa. Fiscal, saludos, gracias por estar con nosotros. También está con nosotros el fiscal Edwin Ortiz y la fiscal Phoebe Izales. Saludos a los tres, bienvenidos. Saludos, buenas noches. De acá está con nosotros el fiscal Yamil Juárez. Fiscal, saludos. Buenas noches para usted y buenas noches para todos y el pueblo de Puerto Rico que nos ve. Qué bueno. Y también está el licenciado Alberto Rivera y el licenciado Efraín Hernández, un poco para que nos ayuden a entender desde el lado de la defensa todo lo que ha ocurrido. Así que vamos a arrancar rápido esta discusión con la participación de Alex y con la participación también de otros compañeros, pero quisiera que Gelmarí Rivera, que es la periodista de WKQ que estuvo cubriendo todo este proceso por mucho tiempo, un poco nos dé lo que ocurrió allí detrás de las cámaras, la reacción de los familiares cuando ocurre esto y las cosas que pasaron allí que no se han podido traer a la luz pública. Hola Gelmarí, saludos, bienvenida. Saludos, muy buenas noches para usted y también para todo el pueblo de Puerto Rico. Cuéntanos un poco, estuviste allí, ¿qué pasó allá en los banquillos, detrás de los acusados y detrás de los fiscales? Cuando se da esto, ¿qué pasó? ¿Quiénes estaban allí presentes? Primero que todo, la vista estaba pautada para arrancar a eso de las 9 de la mañana. A diferencia de vistas pasadas de lo que fue el proceso de selección de jurado, pues Pablo Casellas Toro quería un juicio por jurado primero que todo. Hubo un poco de dilación en el proceso y él siempre llegaba temprano, pero en esta ocasión llegó alrededor de 15 minutos después, 9:15, usualmente siempre llegaba a las menos cuarto. Estaba sereno, estaba tranquilo y llegó acompañado de sus dos hijas, algo que también llamó la atención, pues en las vistas pasadas siempre estaba solo o si no acompañado con una de sus hijas y no la que vive en Estados Unidos. Durante el proceso él fue al baño en 2 ocasiones, tomó agua de la fuente, siempre se mantuvo tranquilo. Ahora bien, cuando arranca entonces la vista, el licenciado Harry Padilla indica que él va a renunciar a un juicio por jurado y desea entonces hacer alegación de culpabilidad tras llegar a acuerdo con la fiscalía. Y en ese proceso, mientras eso se indicaba en sala, Pablo Casellas Toro siempre estuvo tranquilo. No hacía ningún tipo de gesto, expresión o se veía alterado, tampoco estaba soñoliento y mucho menos alterado. Simplemente se mantuvo tranquilo en todo el proceso. Ya una vez entonces le toca hablar y hacer sus expresiones acerca de que hizo alegación de culpabilidad, él recibió el apoyo de sus hijas y les agradeció enormemente, pues siempre estuvieron durante el proceso. Ahí el licenciado Harry Padilla también le pide a la jueza que le permita a Pablo Casellas despedirse de sus hijas, pero, ¿verdad?, en el sentido de que le dieran un abrazo. La jueza indicó que había que ponerlo bajo custodia y continuar el proceso, el procedimiento, y luego de ello, pues sí, las hijas se podían despedir de él. Cuando concluye la vista, las hijas fueron a donde su padre y entre lágrimas lo abrazaban fuertemente y no lo querían soltar. Pues ya sabían que él inmediatamente, luego de esa despedida, entonces estaría en el proceso para ser ingresado a prisión. Pero en todo momento se vio una familia tranquila, ojos llorosos en las hijas de Pablo Casellas Toro, que también son hijas de la víctima Carmen Paredes, y de otro lado también estuvo presente en sala familiares de Carmen Paredes. En esta ocasión su hermano, ya que sus padres perecieron. Su hermano estuvo acompañado de su pareja y él en todo momento se veía también bastante tranquilo durante el proceso y dijo en corte que estaba de acuerdo con esta alegación de culpabilidad que hiciera Pablo Casellas.
Excelente, Gilmarí, gracias. Me parece que no conocíamos los detalles de lo que había ocurrido, de las hijas y todo este detalle que, ¿verdad? Que siempre es importante conocer. Te lo agradezco. ¿Hay algo más que quieras destacar o estamos bien? Creo que nadie esperaba que hoy se hiciera esta alegación de culpabilidad, pero sí llamó Había muchísimo. sorpresa ahí dentro del público. Bastante, pero sobre todo el apoyo de sus hijas creo que llamó muchísimo la atención, pues siempre se vio con María José y en este caso también estuvo Carolina, quien vive en Estados Unidos y se despidió de su padre. Gracias, Gilmarí, buenísimo, tremendo reporte. Fiscal, le pregunto, usted es la jefa de los fiscales, para que la gente pueda entender cómo se da ese acuerdo con la Fiscalía. Obviamente, el abogado de defensa, que es el licenciado Harry Padilla, inició la conversación con ustedes las hicieron con ellos. ¿Cómo se da este acuerdo? Bueno, incluso antes de yo llegar a ser jefa de fiscales, y eso lo podría decir la fiscal Phoebe Sales, que estuvo en el primer proceso, se estaba hablando de acercamientos que había hecho el abogado en cuanto a hacer un preacuerdo con el Ministerio Público. Cuando yo llego como jefa de fiscales, se me comenta que hay un acercamiento, sin embargo, el número que se había propuesto en ese momento, nosotros entendíamos que para el Ministerio Público no era un número razonable, así que nosotros continuamos, preparamos a los fiscales, designamos a los fiscales y siempre le dijimos a los fiscales que se prepararan para ver el proceso. En la litigación del caso, en las reuniones que ha habido, los fiscales vuelven y se acercan y nos dicen que el abogado ya tenía unos números y empezaron a presentar unos números más razonables y que nosotros como fiscales entendíamos que podíamos presentarle al secretario de Justicia y así se hizo. O sea, podemos presumir que esa iniciativa de los abogados de ver si pueden llegar a un acuerdo, pues entendían que el caso era sólido para la Fiscalía. Bueno, entender. El proceso de preacuerdo se da en todos los casos, ¿verdad? El Ministerio Público radica el caso estando preparado, pero los abogados de defensa y en un balance del procedimiento, esto es un caso que ha tardado muchos años y que se preveía que íbamos a tardar muchos más, porque aquí la defensa va al apelativo cuando no es favorable a él, pero el Ministerio Público también. Pero pregunto, Juárez, o sea, cuando Harry toca la puerta y dice, ¿a quién le da la noticia? ¿A Yamira? ¿Usted? ¿Con quién es que se habla directa? ¿O con Phoebe? ¿Con quién es? La realidad es que es un esfuerzo en equipo. Es un esfuerzo en equipo. Nosotros en el departamento, de la manera que se está trabajando ahora, no hay este asunto del protagonismo o el personalismo, sino que tanto la compañera Phoebe Sales tuvo conversaciones con el distinguido compañero abogado, el fiscal Redondo tuvo muchas conversaciones. Pero lo que planteo es, Yamil, porque o sea, Harry toca la puerta y dice, bueno, les tengo una propuesta. Estamos dispuestos a llegar hasta este número, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió hoy. Es lo que ocurre de ordinario en todos los casos también. En todos los casos, pero ocurrió hoy eso, o eso ocurrió hace unos días atrás. Hoy. Como le dijo la compañera fiscal, la jefa de fiscales, es un proceso que se ha estado madurando a través del tiempo. ¿Tiempo es años? Bueno, realmente años de decir, sí siempre ha habido como él lo llamó coqueteo, yo de coqueto no tengo nada, conversaciones, posibilidades, ¿verdad? Conversaciones que se fueron concretando. Él hacía unas ofertas que eran rechazadas por el departamento, por la jefatura del Departamento de Justicia, y se le hicieron contraofertas hasta que finalmente trabamos un acuerdo en que ambas partes estábamos finiquitando el asunto. Ese acuerdo para entonces entrar en lo concreto, y tengo que ir rapidito porque usted sabe que aquí el tiempo vuela. Le pregunto a los demás fiscales, ¿el acuerdo incluye que Pablo Casellas cumpla cuántos años de cárcel? Para ser específico y que la gente lo pueda entender. 45 años. 45 años. Menos los 6 que ya cumplió. Eso se le tiene que abonar, siempre se abona. Pero la discusión, por lo menos en las redes sociales que hemos visto, es cuánto es que va a cumplir Pablo Casellas en un escenario perfecto para él, que solicitara, ¿cuánto es lo menos lo que pasa es que debe cumplir? Lo que pasa en un escenario que todo le salga bien, solicitando a la Junta. No podemos abstraernos de que la legislatura de Puerto Rico, ¿verdad? Y el señor gobernador han aprobado el año pasado una legislación que es la ley 85, que está en todo vigor y que le permite a todo convicto poder solicitar, ¿verdad? Porque eso no es automático, solicitar a la Junta de Libertad Bajo Palabra el beneficio de estar bajo la supervisión de esa Junta. ¿En qué momento se solicita? 15 años, una vez extinguidos 15 años, tomando en cuenta el delito mayor. ¿Verdad? A esos 15 años. Que no sabemos finalmente cuánto él puede cumplir. No, porque la Junta le puede decir que no. Depende de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Perfecto, que tiene unos criterios que son 10. Pero suponiendo que la Junta le dijera que sí, que todo saliera bien para él y positivo para él, sería 15 años. Lo menos, menos los 6. Por disposición de ley. Menos los 6 que ya cumplió, o sea que 9 años.
efectivamente. Si hubiéramos visto el caso, tendría los 25. Exactamente lo mismo. Si el Ministerio Público hubiera ganado más de razonable y hubiera salido culpable del asesinato en primer grado, la Junta establece, esa ley 85 establece que tiene derecho a los 25 años. Así que ver el caso lo mismo, más o menos, o llegar a un preacuerdo tiene también unas reducciones. Hernández, licenciado, ¿cómo aporta aquí para entenderlo? O sea, realmente en términos de los años a cumplir, que es lo que a todo el mundo le ha planteado, de que este hombre, después de declararse culpable, pueda salir 10 años, 15 años a la cárcel. Esto no hay ninguna certeza, porque esta persona, si se lee el pliego, el acuerdo entre las partes, habla de que esta persona incluso tiene unas condiciones de salud que fueron tomadas en consideración para llegar a ese acuerdo. Lo que podría ocurrir que esta persona, si esta situación se agrava, podría salir mucho antes, por una cuestión. Claro, y la Junta de Libertad de Palabra, entre las consideraciones que pueda tomar, está el asunto de la salud de este pero lo que pasa es que hay que la letra oscura de la ley. La letra oscura dice, ¿verdad? En esa ley que usted hace referencia, compañero, establece que eso es para condiciones terminales, cuya prognosis sea de poca expectativa de vida. Estamos hablando de 3 meses, 6 meses. Allí hay personas en salud correccional que están recibiendo quimioterapia, radioterapia, con cáncer, con derrames cerebrales y están extendiendo su pena. Eso no va a ser excusa ni óbice para que salga a la calle. Pues primero que nada, buenas noches a todos. A mí me parece bien interesante porque conociendo la fogosidad y cómo litiga el compañero Padilla y las circunstancias del caso, donde era una prueba que ya pues era, por lo que se había reseñado últimamente, un poco complicado en poder sostener el caso en el sentido, ¿verdad?, desde el ámbito de la defensa, de que se tendrían entonces que declarar unos testigos no disponibles, si era que no estaban disponibles, etcétera, etcétera. O sea, había muchos factores a evaluar que me parece a mí que como parte de la estrategia de la defensa, pues hubo un sinnúmero de factores concomitantes que llevaron a esta toma de decisión, como ejemplo, asuntos familiares, asuntos de salud, asuntos emocionales. Es decir, si nos vamos en el abstracto y quitamos todos estos factores exteriores de lo que es la prueba y conociendo el abogado de defensa que tenía, me parece a mí que una segunda oportunidad donde ya se vio un caso en primera instancia y no se pudo obtener un veredicto unánime, pues le favorecía en ese sentido a Pablo Casellas entrar a ver el caso. Si es correcto, como dicen los compañeros, y no tengo por qué dudarlo, de que hubo un acercamiento de la defensa, mi análisis es, y mi opinión, mi criterio es, que hubo unos factores que no necesariamente estaban vinculados con la prueba, que se tomaron en cuenta. Como los familiares. Y se hicieron análisis como de salud, económicos, familiares, emocionales. No podemos olvidar tampoco que a este acuerdo se tomó con la anuencia de los familiares más cercanos a doña Carmen Paredes, que en paz descanse. Le estamos dando paz a esa familia después de 11 años. Ahora, ese es el trabajo de los fiscales del Departamento de Justicia. Doña Carmen Paredes puede descansar en paz hoy. Su hermano se fue tranquilo, con su conciencia. Bueno, ahora, los fiscales somos la voz de las víctimas. Ese es el trabajo dice el licenciado Harry Padilla, ahora comenzamos la labor de sacarlo nuevamente. De hecho, tenemos ese sonido. Tenemos ese sonido. Vamos a ver si la producción puede. Vamos a poner ese sonido particular donde Harry Padilla plantea, esto no ha terminado. Correcto. Esto no ha terminado. Están diciendo que tiene que esperar 15 años. Exacto, vamos a verlo. Que el caso de Pablo Casellas no ha terminado. Ahora comenzamos la labor para sacarlo nuevamente. El caso de Pablo Casellas está tan vivo como estamos nosotros. Fíjate que esto no se ha acabado, según plantea él, esto no se ha acabado. Eso es lo que dice él, pero para propósitos judiciales este caso se acabó hoy. Pablo ¿Se acabó o no se acabó? Se fue para la cárcel hoy. Siempre hay mucha posibilidad, hasta la de un indulto que alguna vez se consideró. Pero el caso judicial no me digas a mí eso. Déjame con Denise, que tiene preguntas. Denise, vamos a hacer lo siguiente. Haz la pregunta, la dejas en el tintero y vamos a una pausa, que tengo que ir obligatoriamente a una pausa. Adelante. Claro que sí. La pregunta que quería hacerle es, obviamente, más allá del ahorro procesal, ¿verdad?, que conlleva este acuerdo, ¿cuánto ha gastado el Estado en más de una década sosteniendo la culpabilidad de Pablo Casellas para hoy decirle que se puede ir en 45 años? Excelente. Voy a una pausa. Adelante, Kimberly, y regreso a seguir debatiendo ese tema que está súper interesante.
Buenísimo, Ferdinand, pero escuche bien, una amenaza silente abruma nuestras calles. Hay una nueva modalidad de consumo de droga de fentanilo y aquí le decimos todo lo que tiene que saber. Además, Elizabeth Torres coquetea con Proyecto Dignidad. ¿Usted apoyaría una candidatura de la pasada delegada congresional? Abrimos el debate. Esto es Jugando Pelota Dura. Usted no se retire. Bueno, mis amigos, seguimos analizando las particularidades de este caso donde Pablo Casellas hoy admite o se declara culpable y Denis Pérez deja una pregunta sobre el tintero en el sentido de saber cuánto le puede haber costado este caso al Estado. Tantos años litigando, más los tribunales, más o menos, fiscal, ¿usted tiene alguna idea de más o menos este costo? No, yo no puedo estimar, ¿verdad? El departamento no puede estimar cuánto es. Y aquí, esta es parte de la responsabilidad del Departamento de Justicia y no se escatima. Es el tiempo que toma el tiempo que lleva el proceso y el tiempo que tienen estas víctimas. Porque muchas veces, ¿verdad? Los fiscales les explicamos estos procesos apelativos, pero ellos no entienden los procesos de los tribunales. Y es eso, que esta familia hoy, ese hermano, puede dormir tranquilo porque el matador de su hermana, pues está en la cárcel. Sí. Es importante. O sea que no podemos estimarlo. Es un gasto, pero es un gasto millonario. Millonario para ambas partes. Para ambas partes. Sin duda alguna. Digo, no hay forma. Yo sí lo que le puedo decir es que el secretario de Justicia ha destinado los recursos que sean necesarios. O sea, tanto de la oficina del Procurador General, la oficina de la jefe fiscal ha destinado fiscales, 4 fiscales para este caso. Sin incluir el gasto que hay en los tribunales. Correcto. Que es otro gasto que debe ser grandísimo. ¿No? Hay una reseña que me llama la atención de uno de los medios, dice, Padilla explicó que el acuerdo no contempla admitir los hechos. ¿Y de qué se declara culpable una persona? Bueno. Sí, cuando la juez le pregunta a esta persona, don Pablo Casellas, ¿cómo usted se declara? Y dice, yo me declaro culpable. ¿De qué se está declarando? ¿De un angelito de la caridad? No, yo le voy a ceder el turno a Phoebe Sales para que le explique en qué consiste lo que él está tratando de inducir al país a entender. Explíquele, compañera. Lo que pasa es que él también mencionó que lo hizo por conveniencia y me imagino que por eso es que él dice que no acepta su culpabilidad. Lo que pasa es que basándose en la jurisprudencia existente, para aceptar ese acuerdo, uno tiene que tomar en consideración, y en ese sentido hablan de la conveniencia administrativa, por el tiempo que se tardaría no solamente en los tribunales, sino en el tiempo en el juicio, que la probabilidad de que el Ministerio Público prevalezca más allá de dudas razonables sea algo que tienen que considerar. O sea que él aceptar culpa es admitir que él la mató. Exactamente. Si no, no estaría en la cárcel. Si no, no podría hacer la alegación. Sí, cuando la juez le va preguntando los pliegos acusatorios, que son el asesinato y la ley de armas, ¿cómo usted se declara por el artículo K o BU y le pone el nombre? Culpable. Y por el artículo tal, culpable. Eso ocurrió hoy. O sea que si toda persona que se declara culpable, cada vez que la juez se cerciora que cada acusación del Ministerio Público, él acepta la culpabilidad de cada una de ellas. Alberto. Lo importante a resaltar es que entiendo yo, y me pueden corregir, que hubo una reclasificación de un delito de asesinato en primer grado a segundo grado, si no me equivoco. ¿Por qué? Eso conlleva, ¿verdad?, una distinción entre las modalidades y realmente lo que va es a qué tipo de conducta es lo que nuestro legislador prohibió. Por ejemplo, el asesinato en primer grado en ese entonces era dar muerte a un ser humano con intención mediante acecho, veneno, en la comisión de otros delitos, es decir, diferentes modalidades. Él no hizo admisión de culpa por asesinato en primer grado. Quizás a eso se refería el compañero cuando hablaba. Es una terminología jurídica, pero la admisión de culpa es por asesinato en segundo grado. ¿Por qué no hay una aceptación de culpa en un asesinato en primer grado? ¿No había la prueba, fiscal? Claro que había la prueba. Si tan es así que comenzamos a escoger el jurado. Pero ¿y por qué no negociar? ¿Por qué negociar entonces? No, la realidad es que vamos a hablar de realidad. Exacto, vamos a entenderlo. El trabajo nuestro es como el del buen médico, que examina un paciente. De la misma manera, nosotros examinamos un expediente, escuchamos las grabaciones, miramos con qué prueba contamos y con qué prueba no. Y obviamente con el paso del tiempo usted entenderá, ¿verdad?, que hay testigos que van a olvidar detalles específicos, la memoria empieza a fallar y uno empieza como el buen médico a decir, este paciente tiene tantas posibilidades de éxito o tantas menos. En ese sentido, quizás hubiéramos tenido
una deficiencia en términos de detalles particulares, pero hoy lo que ha ocurrido, para entenderlo bien, y aquí yo quiero, estamos buscando que la gente entienda hasta la saciedad. Hoy se admite o se reconoce que este señor mató a su esposa. Claro que sí. Ok, pero ustedes no pudieron demostrar que era un asesinato en primer grado, no tenían toda la prueba. Y entonces negocian para que consiga un segundo grado. Es un ejemplo, ¿ok? Ajá, vamos a ver. Yo le acuso a ustedes de asesinato en primer grado. Y vamos a ver, y yo, ¿verdad? La responsabilidad de fiscal es radical lo que yo tengo. Así que el Ministerio Público radicó un primer grado porque teníamos como probarlo y en efecto en el primer juicio lo probamos mayor de duda razonable. Pero ¿qué pasa? Yo no le puedo decir a usted, Ferdinand, declárese culpable por el primer grado y váyase a cumplir los 99 años. ¿Usted haría eso si yo le digo como fiscal? Pues que es una negociación y el abogado le dice, fiscal, pero bájame un poquito porque yo tengo que ir donde mi cliente para que él haga... Es un proceso de negociación. Justificarlo. Claro. Pues el Ministerio Público tiende a bajar el grado del delito porque ¿qué incentivo tendría el abogado diciéndole al cliente, la fiscal te va a dar 99 años? Ay, qué bueno, pues véalo. Los abogados de defensa, cuando un cliente suyo se declara culpable, admite los hechos. Admite los hechos por los cuales hizo alegación. Eso es lo único que yo quería aclarar, que la alegación en este caso fue por asesinato en segundo grado. Estos son lenguaje y vocabulario legal. Sigue siendo asesinato. Correcto, es asesinato, pero no se da dentro de las modalidades que conllevaría una pena de 99 años. Versus la de 45 de ahora. Es lo que George Orwell hubiera llamado double speak. Lo cierto es que se declaró culpable de asesinato. Correcto. Okay. El grado lo que cambia es la pena. Y él mató a Carmen Paredes. Si nosotros hacemos un análisis comparativo, en la gran mayoría de los estados continentales en Europa, los asesinatos en su mayoría son a 25 a 30 años. Sí. Las cadenas perpetuas son bajo unas modalidades en particular, que en este caso, yo también tengo que decir, fue un caso sumamente favorable al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque por acuerdo se está condenando a una persona a 45 años de cárcel, que en la gran mayoría de los estados y países del mundo, eso es un asesinato con premeditación, para tener y conllevar una pena como esa. Que es importante empezar a educar al pueblo también, que Puerto Rico es una de las jurisdicciones con las penas más altas y graves del mundo. Ok. Déjame ir donde nuestra compañera Anabel Sloan, que también tiene preguntas para ustedes. Adelante, licenciada. Sí, hoy, esta misma noche, se llevaron a Pablo Casellas a la cárcel. Hoy empiezan a contar los 45 años menos los 6 que ya cumplió. ¿Dónde va a estar Pablo Casellas? ¿Dónde es que cumple esa pena? Si es en la misma cárcel donde ya estuvo 6 años, y si es la misma cárcel para los 45 o los 15 que le quedan si sale por buena conducta. ¿Quién contesta? Yamil, ¿quién contesta aquí el tema de dónde? Dígame, fiscal. Obviamente lo ingresan en la cárcel que más cerca queda, ¿verdad?, la jurisdicción donde se está juzgando, pero no obstante el Departamento de Corrección puede hacer algún traslado, ¿verdad?, por cualquier necesidad o por cualquier situación que haya en la cárcel. Ok. Aquí, antes de empezar el programa, nos dejaron una pregunta para el fiscal Jualve, que decía que hay una especie de orden administrativa de Ana Escobar que reduciría a 10 años o de 10 años a 5 la sentencia. Es una orden que está en proceso. No sé si usted tiene los detalles. Eso es en corrección. Mire, se lo voy a contestar de la siguiente manera. No existe una orden administrativa que pueda ir por encima de la sentencia que da un juez. Lo que se permite, basado en el plan de reorganización del 2011 del Departamento de Corrección, es que Corrección maneje las bonificaciones a los que tiene derecho todo convicto de delito grave. Eso sí, pero decir que la secretaria ha emitido una orden administrativa para reducirle las penas, no puede hacerlo. Lo que sí puede es manejar cómo se administran las bonificaciones y cómo se calculan. Así que me parece que es una interpretación de alguien que le escribió a la Comay con alguna intención. Ok, tengo que hacer una corta pausa nuevamente. Regreso con ustedes con unos detalles adicionales y también con la participación final de nuestros abogados aquí. Vamos con Kimberly y regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Gracias, Ferdinand, pero también las muertes relacionadas con el fentanilo en jóvenes se multiplicaron en la isla. ¿Por qué es tan adictivo esta droga? Los expertos responden, pero mira lo que pasó ayer. Mire eso. Y todavía. Sí, allí está ayudando a Saso Morales, uno de los candidatos del PRP. Oscar Santamaría está envuelto, está dirigiendo, está aportando la publicidad de este caballero. Hoy, Saso Morales se defiende de las acusaciones de Carlos Díaz. ¿Tendrá vínculos con Santamaría o no? Entérese solo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno,
Seguimos en este análisis que está súper interesante. Tengo cientos de mensajes, la gente escribiendo en las redes sociales, todo el mundo dando su opinión. Hay una pregunta que nos escriben precisamente por las redes sociales. Si ese periodo de arresto domiciliario que cumplió Pablo Casellas y se incluye para esa reducción de los 6 años. No, y eso se habló y eso se bajó para el récord, ¿verdad? Porque era algo que ya intuíamos que podía venir. Y surge del acuerdo, está escrito. Y está allí en el acuerdo, así que esa puerta está cerrada. Sí. Okay. Ahora, yo traigo, aquí me gustaría un poco la opinión de ustedes en total sobre este particular. Mucha gente planteando por qué las hijas, a pesar de que su padre mató a su madre, ¿por qué las hijas están tan solidarias con su padre en este momento? ¿Alguien puede entender lo que ocurre? Sencillo, esas niñas perdieron a su madre, no quieren perder también para siempre a su padre. Hay una cuestión filial que ahí no se va a poder nunca perder. Ferdinand, aquí en esta situación ambas partes compraron riesgo. Unos no quisieron que este caso se lo perdieran porque no lo iban a poder volver a presentar, y la otra parte no quiso coger el riesgo de 99 años. El trabajo de los fiscales acabó hoy, pero el trabajo de Harry Padilla, continúa, con el poder que todos sabemos que tiene, por un abogado muy influyente, comienza hoy. Y este señor, con toda probabilidad, se puede solicitar eventualmente un indulto por un asunto de salud o por estas mismas bonificaciones o a cualquier arreglo que se pueda llegar dentro de lo que es la ley de la Junta de Libertad o Palabra. Ya verán que un par de años está por ahí. Pero él pudo haber estado diciendo a la familia en todo momento, a todo su personal, que él no la mató, que era lo que le había dicho el país en todo momento. Claro, ¿no? que aceptó ese acuerdo. Probablemente se lo dijo, le hizo creer eso a sus hijas hasta el día de hoy. Culpabilidad por conveniencia. Es como los acuerdos que se llegan en los casos civiles, donde ninguna parte acepta la responsabilidad y firma, pero la aseguradora paga. Sí, pero en los casos criminales no lo contenderé. Podría decir Harry Padilla en los próximos días, ¿verdad? En alguna declaración, dice, mire, él no aceptó culpabilidad. Él lo que está aceptando es un acuerdo porque su condición de salud, que si aquello, que si un momento, ninguna juez o juez que se respete en este país va a permitir que una persona haga una alegación sin obviamente, como se hizo en el día de hoy, preguntarle cómo usted se declara, porque eso es una aceptación del delito como está, como dice el compañero, enmendado. Por eso es que no lo puede apelar. Por eso es que para nosotros este caso se acabó. Okay. Está terminado. Para fiscalía. Claro, y para el tribunal. Y para el tribunal también. Lo que suceda después en esta etapa post sentencia. Pero ¿qué más? Es otro escenario totalmente distinto. Sí. Bueno, déjame que dice Denis, nuestra compañera. Sí, yo no, en este proceso yo no tengo la menor duda de que Casellas en algún momento saldrá antes, porque aquí si esto se va a las víctimas, ya el hermano de Paredes dijo que él es el único que queda y que estaba de acuerdo con el acuerdo, y sus 2 hijas lo acompañaron. Así que la pregunta que le tengo a los fiscales es si sirve de algo o no, o hubiera sido preferible que además de decir que la mató, pidiera perdón, porque no lo pidió. No, nunca lo hizo. Bueno, pero eso es que es un asunto de arrepentimiento. Precisamente el arrepentimiento es uno de los factores que toma en cuenta la Junta de Libertad bajo palabra cuando va a evaluar el caso de cualquier convicto. Eso quedará en las mentes de los miembros de esa Junta para en el momento en que se solicite que se acuerden que don Pablo Casellas hizo una alegación, disque por conveniencia, sin arrepentimiento. Veo. Bueno. Qué interesante todo este asunto. Quisiera seguir discutiéndolo, pero tengo otro montón de invitados allá y otros temas. Pero quiero agradecerle a la jefa de los fiscales, a todo el equipo de trabajo, al fiscal Yami Juárez, a nuestros abogados de defensa aquí que siempre nos apoyan en este proceso, y por el trabajo que han hecho y por la discusión tan amplia y tan abierta como la hemos tenido aquí sobre este caso que sin duda alguna el país entero ha estado siguiendo. Gracias a todos. Voy a hacer una corta pausa, voy con Kimberly y regreso con otro tema, porque ayer estaban acusando de los vínculos que sigue teniendo el gobierno con el famoso Oscar Santamaría. Y un candidato a alcalde de Sidra. Candidato a alcalde. De Sidra. A rayo, y aquí que está todo el Departamento de Justicia. Creo que no es un buen momento para ese señor discutirlo. Bueno, no se vayan muy lejos, a ver si esta información que se surge aquí les beneficia para algo. Fíjate qué interesante. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand, pero eso no es todo. Da un giro inesperado la candidatura de Javier Jiménez. ¿Usted en casa apoyaría una candidatura de Elizabeth Torres? Vote ahora en nuestra encuesta Claro, que queremos saber su opinión.